Desafortunadamente creo que las pacientes, por alguna razón las pacientes latinas tienen mucho miedo de ni tan siquiera ponerse una epidural por eso. Porque la familia le ha dicho que después del epidural no quedas igual, que lo sientes, que te quedas con... La realidad es que no debería ser, ¿no? Welcome to the Unapparent Podcast, the place that delivers deeply human stories about the unapparent truths of parenting. My name is Katia Reguero Lindor, and I am your host. Join us as we debunk myths surrounding parenthood and provide an empathetic, judgment-free space for parents and parents to be. We hope you enjoy the show. Hola, bienvenidos a otro episodio de The Unapparent Podcast. Nuestra invitada de hoy es Gianni Rodríguez Ayala. Ella es ginecóloga obstetra. Gianni, hola, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Súper agradecida. Bueno, yo quiero que tú misma te puedas introducir de la manera, ¿verdad?, que tú quieras para nuestros oyentes. Gracias. Yo soy Gianni Rodríguez Ayala, obstetra, ginecóloga. Llevo varios años ya practicando. Soy de Puerto Rico, practicando en New York desde el inicio de mi carrera. Tengo una subespecialidad en cirugía mínimamente invasiva también, así que hago ambas. Hago partos y opero. Y realmente mi pasión es la salud de la mujer en su totalidad. Y por eso está aquí hoy, porque de eso vamos a hablar un poco. Nuestro episodio de hoy va a ser un poco diferente porque vamos a hablar de mitos comunes y pues vamos a desmitificar algunos de ellos, ¿verdad? Así que el primer mito es sobre la epidural, ¿verdad? ¿Es verdad que eso aumenta la probabilidad de necesitar una cesárea? Sobre la epidural, la realidad es que cuando la paciente, por ejemplo, número uno, que es decisión de la paciente cuando la necesita. Todo el mundo es muy distinto. Es importante saber que es más bien a base de lo que la paciente esté sintiendo. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, tú vas a tratar de, ¿verdad?, de llegar lo más que puedas sin epidural, en el sentido de que si tú quieres las contracciones que sean un poquito más regulares, que sean más intensas, cosa que ya estés dentro del parto, que le llamamos el parto activo. Pero de la misma manera no quiero que te tortures, no hay necesidad. Así que por eso la epidural, la realidad es que si ya la paciente está en parto activo, lo cual es más cuando las contracciones están viniendo cada 3, 4 minutos, la intensidad está ahí, la epidural no va a cambiar mucho en la cantidad de tiempo que la paciente va a llegar a 10 centímetros, la cantidad de tiempo que la paciente va a estar pujando. Sobre todo si este no es su primer embarazo, ¿no? La mayoría del tiempo, cuando no es tu primer embarazo, la parte de estar pujando, de ya la última parte de sacar el bebé, las pacientes ya saben, ¿no? Lo han hecho antes y aun cuando la epidural, todo el mundo, de nuevo, depende del anestesiólogo, la sientes más, la sientes menos, la paciente puede pujar y puede tener a su bebé. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, tienes la epidural más temprano, porque la paciente tiene mucho dolor, no lo resiste, 2 centímetros, yo he tenido pacientes que al centímetro están, yo estoy lista, yo necesito esto. No hay problema, pero sí, podría tardarse un poquitito más el proceso de llegar a los 5 centímetros, 6 centímetros. Pero de nuevo, una vez ya cae en el parto activo, que dijimos que es más cerca de los 4 o 5 centímetros, por lo general el parto no es muy distinto. Y no es una razón para decir, mira, la epidural te va a poner el parto más lento, no te la pongas. Sí, eso es algo que obviamente yo no tengo experiencia propia sobre ello, pero lo he escuchado de muchas mujeres distintas y sus experiencias varían, como tú dijiste. He escuchado de mujeres que hasta el día de hoy tienen hijos grandes y todavía sienten donde se les puso el epidural, y tengo otras que tuvieron experiencias maravillosas con el epidural y ningún problema. Así que, como dijiste, eso varía de situación en situación y mujer en mujer y parto en parto, ¿verdad? Porque he tenido otras mamás que han tenido múltiples hijos y cada experiencia fue distinta. Exactamente. Lo que sí mencionaste es sentir dónde le pusieron la epidural por años más tarde. Desafortunadamente creo que las pacientes, por alguna razón las pacientes latinas tienen mucho miedo de ni tan siquiera ponerse una epidural por eso. Porque la familia le ha dicho que después del epidural no quedas igual, que lo sientes, que te quedas con... La realidad es que no debería ser, ¿no? Sí es una inyección, pero la inyección que te ponen al inicio es solamente para la anestesia local.
El resto es literalmente es como una cánula, es un plástico que se queda dentro del espacio justo en la espina, que se saca luego y no debería dejar residuos de dolor crónico ni nada por el estilo. Sí, los primeros días yo diría que se te queda como un poquito como que sientes que te pasó algo. Como a lo mejor te diste en algún golpe en alguna parte de tu cuerpo y lo sientes, como le decimos, un moretón. Sí. Eso sí, yo diría sí, definitivamente, y como todo, podría haber complicaciones. Pero en general no debe ser algo que dure años. Pues entonces, en esos casos quizás pues, no son normales que lo sientes por años después. Y también he escuchado que si tuvieses, ¿verdad?, una cesárea, ya a partir de ahí solamente puedes tener cesáreas. ¿Eso es cierto o no? No. La realidad es que las cesáreas se hacen por diferentes razones, lo cual me parece súper interesante que hayas escogido este tópico porque hay muchísimas cosas que podríamos hablar. Hay pacientes que necesitan cesárea porque han tenido cirugías previas en su útero. Y esas pacientes sí van a necesitar cesárea básicamente para todos sus embarazos. Pero esos son casos particulares, ¿no? Hay una cirugía, por ejemplo, te puedo decir la cirugía en particular de fibromas. Cuando se remueven fibromas se llama una miomectomía y el doctor, cirujano, yo por ejemplo, le digo a mis pacientes, mira, es importante que sepas que si vamos a hacer esta cirugía hay bastantes puntos que tenemos que coger en la parte del útero y no es seguro luego tener un parto vaginal. Así que ya saben que por el resto de su vida los embarazos que vayan a tener van a ser cesárea. Ahora, hay pacientes que necesitan una cesárea porque el bebé no estaba de cabeza. Esas pacientes en su segundo embarazo, claro, hay que estar aconsejando cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Es importante saber que sí, cuando tú tienes una cesárea previa, y tratas de parir vaginal, es un 1% el riesgo de que se te puede romper la herida previa y una emergencia y todo. Pero con el lugar correcto, en el hospital correcto, los doctores correctos, se puede hacer, ¿no? Tú entiendas los riesgos, estamos todos preparados, se está monitoreando a tu bebé y todo. Así que es importante saber por qué necesitaste la primera cesárea y la razón de por qué entonces podrías considerar una cesárea para el segundo embarazo. Ya después de 2 cesáreas previas, el riesgo es muy alto de que se rompa la herida anterior y no se recomienda. Y es verdad entonces que es recomendado esperar varios años entre tu primera cesárea e intentar la segunda vez tener un parto vaginal natural. Sí. En general, a cualquier paciente se les recomienda 18 meses entre que el bebé nació y queden embarazadas de nuevo, por varias razones. Y particularmente cuando hay una cesárea previa, yo diría que el intervalo debe ser por lo menos 18 meses también, porque quieres que esa herida previa se sane lo mejor posible. Aún así, ¿verdad? Dicen de un parto vaginal natural, el cuerpo como quiera, tú sabes, el útero adentro toma tiempo a sanar, ¿verdad? Porque la placenta deja como un golpe adentro y dicen que, ¿verdad? De 6 a 8 semanas después uno dice que está bien, pero eso también depende de la mujer, depende del cuerpo. Y en mi experiencia yo sabía que en 8 semanas postparto yo todavía no estaba totalmente sana, o sea, como sana. De vuelta a la normalidad, sí. Y seguía sangrando y obviamente los sangrados varían cuando es vaginal y todo lo demás. Pero yo pienso que es bien importante escuchar el cuerpo, ¿verdad? De uno, porque los doctores te pueden decir un aproximado, pero todo el mundo es diferente. Y entonces, y tu actividad normal quizás no sea la misma que la de otra persona. Y yo soy bien activa, entonces me acuerdo que mi doctor me dijo, mis parteras me dijeron, 6 a 8 semanas es lo normal. Sí. Y yo iba al gimnasio, entonces yo sí alzaba pesas. Entonces como que lo normal para mí era volver a alzar pesas pesadas. Y me di cuenta que no, yo no estaba ready para eso. Obviamente podía continuar mi vida normal fuera de eso. Pero entonces ahí también volvemos a que todo depende de tu estilo de vida, qué es lo que hiciste antes de tu embarazo, ¿verdad? Qué es lo que estás haciendo ahora. Y tengo entendido que pues también el cuerpo de la mujer... yo tuve bebés 2 años y medio, ¿verdad? Entre medio. Y siento que si hubiese tenido bebé antes de ese... Yo siento que yo estaba apenas de vuelta. Exacto. Sí. Y pues me imagino que por necesaria es mucho más fuerte esa recuperación. Es muy, muy distinto la recuperación. Todo el mundo lo siente distinto. Pero ciertamente las limitaciones en cuestión de, como mencionaste, levantar peso. Cuando tienes una cesárea previa,
definitivamente necesitas, por ejemplo, por lo menos 6 semanas a lo que el músculo vuelve a unirse, todo eso por donde nosotros cortamos. Ciertamente quieres evitar una hernia, que es la preocupación mayor, que cuando los pacientes empiezan a hacer un poquito too much, nosotros decimos, oh, tienes que bajar un poco porque no quieres causar una hernia, entonces tu recuperación se tarda mucho más de lo que se supone. Claro. Entonces, otro mito que se escucha, creo que hay muchas más personas conscientes de que esto quizás no es cierto, pero he escuchado todavía que uno puede aumentar, ¿verdad?, cuánto peso quiere durante el embarazo porque dices que estás comiendo por dos. Ay, me encanta ese comentario en la oficina porque así mismo tenemos que hablar de eso. No es cierto que tienes que comer por dos. Número uno, este feto al inicio, si requiere el mínimo de calorías es mucho, ¿no? Son súper pequeños. Y la realidad del caso es que a nosotros, como obstetras, hemos creado unas guías que todo depende de tu peso inicial cuando comienzas el embarazo. Esa es la cantidad de peso que se te recomienda. Hay un rango. Hay algo que se llama el índice de masa corporal, en inglés BMI, que decimos, mira, si tú empezaste con un BMI normal, podrías ganar hasta 30 libras. 30, 35 está bien. Claro que siempre quieres 30, 35 saludables, no de comida que no es saludable. Claro. Ya luego, si estás un poquito más sobrepeso, y esto del BMI tiene sus propios números, para que tengas idea, una persona que es obesa, tiene un BMI de más de 30, se considera obesa, y esa paciente no debe ganar más de 11 a 20 libras. No vamos a comer por dos. Ok, sí, todo depende de dónde comienzas. Y, por ejemplo, yo, mi primer embarazo, estuve de cama varios meses antes de dar a luz. Era por tener un cervix muy, muy corto. La complicación era, ¿verdad?, de mi cuerpo, pero yo estaba saludable, mi bebé estaba en condiciones óptimas. Y antes de yo quedar embarazada esa primera vez, yo era muy activa, como he mencionado, en gimnasio. Y veían que yo seguía perdiendo peso. Se supone que uno aumente como 2 a 3 libras ya después en tu tercer trimestre, ¿verdad? Cada cita. Me decían algo así. Más o menos, a lo mejor de nuevo. Todo depende de cómo hayas comenzado. Ajá. Pues yo seguía perdiendo peso. Y yo estaba comiendo lo normal. Yo entendía saludable y no estaba comiendo obviamente de más, pero no estaba comiendo de menos tampoco. Y yo les decía a los doctores como que no, yo es que estoy perdiendo masa muscular porque estoy de cama. No estoy activa como yo estaba y obviamente no me daba mucha hambre porque al estar de cama uno no estaba siendo activo y era pleno COVID, anyway, no había mucho lugar a donde poder ir, pero eso fue algo que me decían, no, algo no está bien, y yo, pero te prometo que estoy perdiendo masa muscular porque lo veo y lo siento y tú sabes, el músculo pesa más que la grasa, pero en caso, ¿verdad?, de que uno esté perdiendo peso ni no aumentando y el bebé está saludable y uno está saludable, puede ser un riesgo o pues como todo. No necesariamente. Yo creo que si algo como eso pasa, como bien tú dices, estás analizando qué ha cambiado y ciertamente no hacer ejercicio es una de ellas. Si para ti era algo muy importante y era lo que hacías antes, el primer paso realmente sería reunirte con una nutricionista y entonces de ahí ven qué estás comiendo para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Y ahí entonces podemos ver, número uno, cuántas calorías estás comiendo y cómo es la distribución de lo que siempre hablamos, la proteína, los carbohidratos, la grasa. Y si es que hay algo que está deficiente, pues ahí es que entonces realmente te vas a dar cuenta. No necesariamente, en el embarazo en general no quieres perder peso, pero ciertamente hay algo aquí que fue probablemente causante y el primer paso realmente es reunirte con el nutricionista y decir, ok, vamos a ver qué estás comiendo, a lo mejor es que te está faltando proteína. Sí, y al ser vegetariana, eso también tuve que suplementar mucho el hierro, porque sí, la hemoglobina, o sea, bajita es un riesgo, un peligro a la hora de dar a luz. Pero entonces con mi segundo embarazo no estuve de cama, tuve un embarazo mucho más, ¿verdad?, normal. Y sí, aumenté, vamos a decir mucho más que en la primera, porque en la primera no aumenté, punto. En esta pues sí aumenté, creo que lo normal. Y tenía la expectativa de que iba a terminar, quizás como que, o lo iba a poder bajar un poco más rápido, no sé, porque mi primera experiencia fue así, como que la parí y prácticamente volví a la normalidad en unos meses. Y después con esta yo dije, esto es un embarazo normal, donde realmente uno se queda, tú sabes, todavía el cuerpo
Yo hablo mucho del bounce back culture y lo dañino que es, ¿verdad? Porque uno acaba de dar a luz, crear vida, tú sabes, son muchos elementos. Pero no me preocupé tanto porque dije, bueno, mi cuerpo hizo algo increíble, así que no me voy a preocupar por eso. Y tú sabes, ahora el año postparto es que me siento mucho más yo. No, perfecto, tu cuerpo de vuelta. Sí, versus la primera vez que en 6 meses yo decía, no fue tanto tiempo. Sí, que es la razón por la cual no solamente no quieres, claro, añadir mucho peso durante el embarazo porque no es saludable, porque hay muchísimos temas que podríamos añadir en cuestión de lo que significa para el feto, que la mamá coma demasiado, en términos de desarrollar diabetes gestacional, hipertensión y otros. Pero también que después cuando tienes a tu bebé, entonces no estás feliz contigo misma porque engordaste demasiado. Y entonces aquí estás tratando de perder el peso, es difícil, si estás lactando te da hambre, o sea... Sí, son muchas cosas que al final del día uno dice, bueno, eso es vanidad, pero realmente es un cambio tan y tan drástico en un bien poco tiempo, ¿verdad? No fue que engordaste a través de, ¿verdad? 15 años, fue 9 meses, 10 meses de posparto, 11, y en verdad psicológicamente es bien fuerte para, como mujer, como persona, es un cambio drástico. Entonces, por la salud, como dijimos, primordialmente es importante uno estar consciente del peso que uno está aumentando durante el embarazo y posparto y todo eso. No solamente eso, te ves con mayor peso, pero tu cuerpo se ve muy distinto. Sí. Entre otras cosas que tus senos están distintos, todo se ve distinto, la barriga se ve distinta, si te dieron las estrías, esa es otra, o sea, parte es genético, pero parte es porque si has ganado peso muy, muy rápido, como dijiste, esto pasa en una cuestión de 9 meses, a veces las pacientes ganan 10 libras entre una cita y otra, y eso es excesivo, y lo entiendo, o sea, es difícil, ¿verdad? A veces te da un apetito que simplemente tienes hambre. Pero entonces ahí es que es importante decir, ok, el hambre no se te va a ir, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que puedas controlar mejor el apetito? ¿O qué cosas son saludables que puedes comer porque tienes hambre? Pero qué cosas no te van a estar añadiendo calorías o qué cosas no te van a hacer ganar peso. Claro. Hablar mucho de lo que son las frutas, lo que son las almendras, cosas como esas que... No es que vas a ir a la nevera y vas a coger lo primero que tienes. Exacto. Por ejemplo, el pan le encanta a todo el mundo. Sí, bueno, yo creo que es un secreto, y no es secreto, pero es como yo vivo, ¿verdad? Tengo en mi nevera las cosas que son saludables. Que a la hora que me da hambre, mis únicas opciones son opciones saludables. Eso es ¿verdad? lo que yo siempre digo. Yo les digo a los pacientes, no compres mantecado. El mantecado es riquísimo. Si lo tienes enfrente tuyo, te lo vas a comer. Si tú quieres mantecado, tú tienes que ir a la tienda, hacer el esfuerzo y ir a comprarlo. Tú en tu casa no debes tener cosas que no son saludables, porque a la hora de la verdad, cuando no hay más nada de comer o cuando tienes el deseo, te lo vas a comer. Te lo vas a comer, claro. Y la Coca-Cola y todo eso. Sí. O sea, yo tengo agua de coco y sparkling water. Y así también uno le enseña a los hijos, porque es difícil decirle a un hijo, no bebas Coca-Cola si está al frente de ellos. Y es muy difícil. Y lo mismo con los chips. Exacto, sí. Bueno, hablamos bastante de la nutrición, pero eso yo creo que fue un tema muy importante para discutir, porque quizás para algunas mujeres es un poco más intuitivo y para otras no. Entonces es un tema muy importante pues hablarlo también. Y a mí me dijeron que desde jovencita a mí me dijeron, como que you have birthing hips. Y yo decía, what? ¿Qué significa eso? Como que no entendía. Entonces he escuchado mucho que tener las caderas anchas significa que eres o muy fértil o tendrás, ¿verdad? Menos trabajo a la hora del parto, del embarazo. Y por otro lado, si eres estrecha de pelvis, pues, ¿verdad? Quizás termine en cesárea más fácilmente. Hablan un poco de estos mitos. Y nada de eso es cierto. Realmente, esto va años atrás. O sea, antes de mi carrera y de muchas personas. Antes se hacía lo que se llama una pelvimetría con rayos X para tratar de evaluar quién tenía riesgo de terminar una cesárea, quién tenía más riesgo de tener alguna complicación. El problema fue que estuvimos completamente mal como obstetra, y porque no tenía que ver nada ni tan siquiera a nivel interno con cómo se veía el tamaño de la pelvis. La pelvis está compuesta por las caderas, le decimos nosotros, que son estos huesos de afuera, pero realmente lo que es importante para el proceso de que, número uno, el bebé quepa en el canal vaginal y que pueda rotar y
como quien dice, caber completo, es la forma de adentro de la pelvis. Nosotros, por lo general, nosotros diciendo la gente de América, por lo general, esto para nada es 100% que la gente es así, pero tienden a tener un poquito de la forma más, se llama ginecoide, que es esta forma más circular, que tiende a caber. La gente de Asia tiende a tener ese espacio más reducido. Tengo muchísimas pacientes de China, de Japón, que han podido parir vaginal, pero en general esa es la forma de la pelvis que es como quien dice, importante tener para que el bebé quepa. Ahora, en cuestión de cómo uno se ve por fuera, tiene cero que ver con ese espacio. Así que claro, no tiene que ver. Hoy en día, de hecho, se le da la oportunidad de parto a todas las pacientes que ese es su primer bebé, que como hablamos anteriormente no tiene indicaciones para tener una cesárea por cirugías previas o por alguna complicación médica, porque nadie puede predecir si una paciente que es su primer bebé, que el bebé está de cabeza, si va a poder vaginar o no. Eso se le debería dar la oportunidad porque no sabemos predecir eso. Ok, eso es interesante. Sí, a mí me comentaron, tuve una partera rusa en Cleveland y no sé que ella me dice un comentario de eso mismo, de... ella estaba trabajando en un hospital, ¿no? Así que era como que doctora trabajando con parteras, no sé. Anyway, lo que me acuerdo es que ella me dice... porque me estaban midiendo la barriga, la asistente de ella, que creo que era enfermera, y le dice... ¿No está un poco muy pequeña para las semanas que tiene? Y me acuerdo que ella le dijo, no, porque ella tiene las caderas anchas, entonces el bebé está creciendo de lado y no para el frente. O sea, como que tiene espacio para crecer prácticamente sin tener que tener una barriga muy... Y yo como que... Nunca había escuchado eso, pero... no. Okay. Entonces, de la manera en que se mide esa medida, se toma, pero es midiendo el útero. Se mide del hueso de la pelvis hasta el fondo, se llama la parte de arriba del útero. Eso tiene cero que ver. Esto de que el bebé crece para el lado, digo, todos los bebés tienen barriguita, ¿no? Y crecen, pero no tiene que ver nada. Y de hecho, el útero de todas las pacientes crece de la misma manera. Está acá abajo en la pelvis, va creciendo hacia arriba, como quien dice, la barriga, el esternón en esa dirección, y no para los lados. Y todas las mujeres son iguales. Claro. Así que, no, el útero se mide ciertamente para saber que va con las semanas que se supone que tengas, más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, porque si está midiendo menos, puede ser que el bebé no esté creciendo de la manera adecuada. Pero pues puede variar por, ¿verdad? Mujer y cuerpos distintos y todo lo demás. Puede variar en el sentido de que puede variar cuán rápido el bebé está naciendo, pero no tiene que ver con cómo la paciente tiene su cuerpo o las caderas. Ok, entiendo. Y esto fue algo que me tocó también figure out, ¿verdad? Si era cierto o no, que no te puedes quedar embarazada si estás lactando. Y eso lo he escuchado y sé que pues, hay personas que dicen distintas cosas que tú tienes que decir al respecto. Es un método muy inefectivo de contracepción. No lo recomendamos. Y por la razón es que cuando las mamás están lactando, hay una cantidad de progesterona muy alta en el cuerpo. La cantidad de estrógeno es muy bajita. El estrógeno es el que promueve esa capita que eventualmente va a ser la menstruación. ¿Qué pasa? Que cuando están lactando, al estrógeno estar tan bajito, no necesariamente vas a ver una menstruación, pero sí puede haber suficiente hormona para ovular. Hay pacientes que están ovulando y si se están dejando llevar porque el periodo no llegó, pueden quedar embarazadas y tengo varias pacientes como esas. Sí. A mí me decían, si vas a lactar, ¿verdad? No vas a tener la regla por, ¿verdad? Quizás 6 meses, quizás 8 meses. Yo, ay, qué bueno, porque yo sabía que quería lactar. Y en los 6 meses posparto caí en regla. Sí. Y me acuerdo que mi mamá dijo, pues that's the best case scenario porque sabes que estás ovulando. Mi mamá tiene 2 hijos, ¿verdad? Mis hermanos mayores se llevan 16 meses y fue porque eso pasó. Ella no cayó en regla, pero pues sí estaba ovulando. Sí. Así que no fue intencional. Y entonces yo dije, bueno, pues sí, por lo menos sé que estoy ovulando. Pero tenía esa esperanza de que no me cayera la regla por unos meses. Sería ideal, ¿verdad? Porque uno después que uno acaba de terminar de sangrar por el parto y después vuelve a la regla. Yo digo, ay, no me podía esperar unos meses. Exacto. Sería ideal que no viniera a lo que terminas de lactar, pero claro, tiene que ver con que a veces las hormonas pueden fluctuar un poquitito y por esa es la razón en que puedes ovular, no sabes cuándo va a llegar. Lo que sí es importante saber es que ese primer año, sobre todo si estás lactando,
las reglas pueden ser irregulares. Te Ujú. puede tardar 3 meses, después no te llega otra en 6 meses. De la misma manera puedes menstruar a los 6 meses y después más nada. Ujú. Eso todo depende. Eso sí es importante. Yo siempre les digo al paciente, mantén un monitoreo y Ujú. claro que cuando te regrese no sea muy fuerte, pero ciertamente no lo uses para dejarte llevar Claro. de la ventana que debes evitar. Sí, sí. Y cuando yo quedé embarazada, ¿verdad? De mi segunda, de Amapola, yo todavía estaba lactando a la primera. Y sí fui a una ginecóloga para esa fecha que me enteré que estaba embarazada y sí me dijo, como tuviste un riesgo a tener una bebé, ¿verdad? Un poco temprano, Kalina, por el hecho de que tenía la cervix corta, no tenía nada que ver con el estado de salud, como dije, de mía ni de la bebé, pero sí me dijo como que lactar quizás aumentara la probabilidad de que eso me volviera a pasar y no sé si es por como por todas estas hormonas que la lactación incrementa, pero sí me dijo que quizás no debía seguir lactando mientras estaba embarazada de la otra. He escuchado muchas mixed reviews en cuanto a eso En también. general es un poco difícil aconsejar a una paciente que está lactando y queda embarazada. Lo que pasa es, lo que sí sabemos es que la oxitocina Ujú. causa contracciones. Okay. Y entonces a lo mejor yo definitivamente daría el mismo consejo. Si tuviste esta preocupación de cuello corto en el primer embarazo, lactar ahora no debe ser buena idea porque el útero va a estar contrayéndose, a lo mejor no suficiente para causar un aborto, Ujú. pero ciertamente para poner el cuello corto de nuevo, porque esa es la razón, es porque se contrae el útero. Pues eso fue lo que ella me explicó en aquel momento y fue la razón por la que decidí entonces destedar a la mayor, que fue un proceso sumamente difícil. Yo no Sí. estaba lista, ella no estaba lista, pero pues nada, como no se sabía si iba a tener el problema del cuello corto, como dices, la segunda vez, pues era mejor be safe than sorry, ¿verdad? Sí. Así que ese fue el camino que tomé. Pues nada, ¿hay algún otro mito que tú quieras traer para que todo el mundo sepa desmitificarlo? Yo creo que una de las cosas importantes es, con todo este tema de la cesárea, yo hablo todo el tiempo en la oficina, de muchas pacientes están muy preocupadas de qué manera ellas podrían evitar, si este es su primer embarazo, necesitar una cesárea, o qué cosas son importantes a discutir con su ginecóloga, si ginecólogo, de qué cosas son importantes para ella. Y yo creo que lo que es bien importante es saber, pues claro, conocer lo mejor posible a tu doctor, doctora, en el sentido de que tú quieres saber que sí, que el parto vaginal sería la primera opción cuando llegue el momento, si está todo Ujú. adecuado, ¿no? Si el bebé está bien, si la mamá está bien, sí, vamos a intentarlo. Es importante saber también que para los pacientes que nosotros acá en Estados Unidos le decimos trial of labor o VBAC, que las pacientes que tienen una cesárea previa y dicen, pues yo quisiera intentar vaginal, está todo bien, tengo un examen pélvico adecuado, mi doctora está de acuerdo. Saber que cuando van a ir al hospital, es un hospital que tiene la infraestructura de que si sí necesitas una cesárea de emergencia, esté el anestesiólogo disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, que haya sangre disponible, que esté todo el ambiente para que si hay que salir corriendo, todo el mundo esté listo, Ujú. porque esa es de la manera en que se puede hacer de manera segura. Así que yo creo que son preguntas muy válidas, que nadie se debe sentir avergonzado o tímido. No estar leyendo en el internet porque la información no necesariamente va a ser la correcta, y tratar de entender y hacer preguntas temprano en el embarazo de cuáles son tus metas, cosa de que de esa manera la conversación se establezca y entonces tú puedas tener el mejor proceso de parto posible. Totalmente. El diálogo y las preguntas y las preguntas y las preguntas son muy importantes. Y Sí. esa relación, ¿verdad? Con el médico y la paciente son bien importantes. Sí. Pues gracias, Jan. Gracias Muchas por gracias. tu tiempo. Estuvo perfecto, me encantaron los mitos. Gracias. Bueno, mi gente, gracias and thank you for listening to this episode of the Unapparent Podcast. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe as we release a new episode at least every month with an exciting new guest. Be sure to also follow us on Instagram for all the unapparent content you never knew you needed.